Señores. Listo. Muy buenas tardes. Un nuevo conversatorio de la Escuela de Derecho del campus de Santo Domingo, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y su comité de estudiantes, el CEP Pucamaima. En esta oportunidad, con un interesantísimo tema que despierta el interés de todo abogado litigante, de todo abogado practicante, de esos abogados de los tribunales. Traemos el tema de las consecuencias del criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia referente a los contratos de cuota litis o liquidación de honorarios para los abogados a partir de la sentencia 0304 del presente año, del año 2021. Para esos fines se ha despertado, digamos, una gran discusión en redes sociales, en grupos de abogados, y creo que la academia, como un aporte importante para esclarecer este tema, necesitaba este tipo de espacio con esta discusión. Para esos fines hemos invitado a un grupo de panelistas, de expertos en la materia de derecho civil y áreas vinculadas, que nos van a enriquecer con sus ideas y opiniones. Contamos con la presencia, y me permito saludar al profesor José Benjamín Rodríguez Carpio, quien es docente de esta universidad, tanto en el campus de Santiago como en el de Santo Domingo, a nivel de grado y de posgrado. Abogado litigante en una firma privada y actual doctorando del programa que realiza la universidad con la Universidad Externado de Colombia. También nos acompaña la profesora Ilona de la Rocha, también docente de esta universidad en el campus de Santiago en todas las asignaturas relacionadas con el derecho civil, abogada litigante, pasada directora de la Escuela de Derecho del campus de Santiago y también actual doctoranda del programa conjunto de Pucamaima con la Universidad Externado de Colombia. Nos acompaña también el profesor Edgar Torres Reynoso, docente y egresado de esta universidad y actualmente que nos ha aceptado la colaboración en una asignatura tan importante como lo es Introducción al Derecho y conocido por todos como por ser un apasionado de el estudio de la jurisprudencia, por sus obras y también por sus aportes semanales en redes con las cápsulas jurisprudenciales que todos disfrutamos. También nos acompaña el licenciado Víctor León Morel, quien es un abogado litigante de una nueva camada que viene haciendo aportes importantes en el ámbito jurídico, haciendo unos análisis jurídicos que me parecen extraordinarios y que lo hemos querido invitar también como especialista en derecho constitucional y en otras ramas que pueden verse vinculadas al tema que vamos a discutir en la tarde de hoy. Y por último, y no menos importante, en calidad de moderadora, nuestra queridísima profesora, amiga, la magistrada Miguelina Ureña Núñez, quien es conocida por todos como jueza de corte de apelación en materia civil, docente de esta universidad en diversas asignaturas también vinculadas al derecho civil, también doctoranda. Ustedes ven la importancia de este doctorado, de cómo un grupo de profesores está ahí metido en ese gran reto académico del programa de externado con Pucamaima y coordinadora de los programas de maestría del área de Derecho en el campus de Santiago. Para mí es un enorme placer tenerlos a todos ustedes con nosotros aquí. Darle también la bienvenida a todos los estudiantes y televidentes que nos siguen a través de nuestro canal de Pucamaima TV en YouTube. Agradecer al comité de estudiantes por toda la colaboración y todo lo que tienen que hacer en los aspectos logísticos para que estas actividades semanales puedan llevarse a cabo. También al equipo de audiovisuales y al equipo técnico de la universidad que siempre nos acompaña y nos brindan soporte. Exhortarles a que con atención disfrutemos de este conversatorio. Sé que será de mucho provecho para todos nosotros. Esto es un conversatorio que automáticamente al finalizar queda grabado en el canal de YouTube de la universidad.
para disfrute y poder repasarlo y volver a repasar y saber qué dijo Ilona, qué dijo Benjamín, qué dijo Edgar, qué dijo Víctor sobre este tema tan importante para la práctica jurídica. Sean todos bienvenidos y le paso de inmediato la palabra al estudiante Nicole Ruiz, quien dará la bienvenida por el Comité de Estudiantes. Adelante. Muchas gracias, director. Es un honor para nosotros y en nombre del comité agradecemos a cada uno de los expositores que en esta tarde nos acompañan en este tan interesante panel sobre el último criterio jurisprudencial sobre la cuota litis. En ese sentido, me complace presentar a la magistrada Miguelina Ureña, que en este caso nos acompaña como moderadora del panel, quien es coordinadora de área de ciencias jurídicas de posgrado de la Pucamaima en el recinto Santiago. La misma es licenciada de Derecho egresada de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional con concentración en Jurisdicción Constitucional y doble titulación de la Pucamaima y la Universidad Castilla de la Mancha. También cuenta con maestría en Derecho Comparado Internacional de los Negocios por la Universidad Savoie y cuenta con un posgrado en Procedimiento Civil de la Pucamaima y maestría en Derecho Societario y Comercial y Ciencias Jurídicas egresada de la Pucamaima. Actualmente cursando un doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia en nuestra alma mater. Actualmente es jueza de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y sustituta ante el Consejo del Poder Judicial del representante de la Corte de Apelación. Es docente también por la asignatura de la carrera de Derecho y coordinadora, como ya había mencionado, de la maestría de Derecho. También nos place presentar al licenciado Benjamín Rodríguez Carpillo, quien es graduado de la licenciatura de Derecho por nuestra alma mater. Fue inspector de trabajo elegido por concurso por oposición realizado por la Secretaría de Estado de Trabajo en 1994 y luego trabajó como abogado adscrito a la Oficina de Abogados de Notarios y Consultores, doctora Tañán Pérez Méndez, en la ciudad de Moca. Ha completado diversos estudios como posgrado en Derecho Societario y Comercial en nuestra alma mater, maestría en Derecho Internacional y de los Negocios también de la Pucamaima. Ha realizado diplomado en estudios avanzados por la Universidad de Savoie de Francia y actualmente cursa el estudio de doctorado en nuestra alma mater junto con la Universidad Externado de Colombia. Es profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas en nuestra alma mater desde el 1998 en las asignaturas de Procedimiento Civil, Derecho Notarial y Historia del Derecho. Fue juez de la Cámara Civil y Comercial de la primera circunscripción del Juzgado de Primera Instancia y juez del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Norte. Actualmente es abogado senior y director de litigios de la firma Estrella y Tupete desde el 2015. Asimismo, nos acompaña el licenciado Víctor León, quien es licenciado en Derecho egresado de UNIBE desde el 2010. Realizó una maestría en práctica legal y litigios en la Pucamaima en el 2011. Realizó también en el 2018 un máster en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales en la Universidad de París, la Sorbona. En cuanto a su experiencia profesional, fue abogado de las firmas de abogado Cuello, Chantal y Asociados y fue asociado en Hedrick. Luego pasa a ser letrado en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y también es docente universitario en UNIBE. Actualmente es asociado senior en la firma de abogado Hedrick. También nos acompaña la licenciada Ilona de la Rocha, quien es egresada de Derecho de nuestra alma mater, Recinto Santiago, de 1993, mención magna cum laude. Cuenta con una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica, cuya tesis titulada La responsabilidad de la banca en lavado de dinero fue publicada en la serie de Derecho de la colección Bibliografía Banreservas. Cuenta con una maestría en Derecho Comparado e Internacional de los Negocios titulada dual entre Pucamaima y la Universidad Francesa Savoie. También actualmente está cursando un doctorado en Derecho en la Pucamaima y la Universidad Externado de Colombia. Es docente en la Pucamaima de Santiago desde el año 2003 en materia civil y fue directora de la Escuela de Derecho de la Pucamaima, Campo Santiago, desde el 2011 hasta el 2018. Desde el 2004 ejerce la abogacía en la firma de La Rocha y Asociados. Y por último, pero no menos importante, también contamos con la excelente participación del licenciado Edgar Torres Reynoso, quien es egresado de licenciado en Derecho de nuestra alma mater,
Cuenta con diversos estudios en posgrado, como Derecho de los Negocios Internacionales, en la Università degli Studi di Toronto, en Turín, Italia, y participó en distintos foros de estudios europeos, como la delegación de la Comisión Europea de la República Dominicana y Cuba. En el año 2010 realizó la maestría de Derecho de los Negocios Corporativos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, entre otros estudios de capacitación continua. En el ámbito laboral, el licenciado ingresó al Poder Judicial en el 1998, en el cual laboró por un espacio de 22 años, ocupando distintas funciones, entre las que se encuentra como paralegal del despacho de la Suprema Corte de Justicia, oficinista de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en el año 2000, asistente judicial de la Oficina Nacional de Defensa en el 2004, abogado ayudante de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en el 2005 y ya finalmente secretario general del Consejo del Poder Judicial en el año 2011. En el año 2019 se desempeña como director de investigación y jurisprudencia en el Poder Judicial. En julio de 2020 decide pasar a la práctica privada, incorporándose como socio de la oficina Jorge Suberoísta Consultores Asesores Estratégicos. Es autor del Diccionario Analítico de la Normativa Especial Dominicana y del Epítome Jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia 2012-2016, así como de diversos artículos de revistas jurídicas. Para nosotros es un honor presentarlos a todos ustedes y contar con su tiempo y su disposición. De inmediato le paso la palabra a la magistrada Miguel Ironeña, quien nos acompaña como moderadora de este tan majestuoso panel. Muy buenas tardes y muchas gracias, Nicole, y muchas gracias a nuestro querido director de la Escuela de Derecho, que es un líder actualmente en lo que es la formación jurídica, a nuestro director Héctor Eduardo Aliés por la invitación que nos hace a mí y a cada uno de los panelistas, que hoy tendremos el lujo de hablar de un tema de muchísimo interés, porque hablamos de cobrar honorarios de los abogados. Hablamos de un tema que afecta el bolsillo, que afecta el trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo y que de repente alguien se rehúsa a pagar los honorarios convenidos o sencillamente la parte que pierde en un juicio no quiere pagar el abogado de la contraparte las costas y honorarios que se generaron por causa de ese litigio. Hay mucha confusión en la práctica de si se trata de cuándo se paga un cuota litis, cuándo se paga por costas y honorarios, si es lo mismo, cómo se ejecuta, a quién se le debe oponer, si se hace una demanda contradictoria o si se hace por vía graciosa, lo que ha dicho recientemente la Suprema Corte de Justicia, que cambió un criterio y ha provocado todo un revuelo en los abogados y las abogadas de la comunidad jurídica de este país. Muchas dudas, muchas inquietudes, pero también disgustos. ¿Por qué esos disgustos? Porque sencillamente ahora parece que hay que demandar para poder cobrar las costas y honorarios, los contratos de cuota litis. Otros entendían que debía ser homologado, se habían acomodado a una práctica de homologación y de ejecución sin tener que pasar por el contradictorio propio de un debido proceso. Y entonces ahora todo parece que se ha volteado y ha provocado muchísimas opiniones, unas a favor y otras totalmente en contra, pero resuelto. Aquí tenemos las personas que saben del tema, que tienen experiencia, no solamente porque son abogados en ejercicio, sino porque han estudiado el tema. Se ha dedicado a ver qué ha dicho la jurisprudencia, han preocupado por cuáles son las razones por las que la ley ha dispuesto tal o cual cosa, y una ley que realmente dice poco. Y eso es lo que ha provocado tanta confusión. Entonces, entremos en materia. Y para aclararnos la diferencia importante entre lo que es un cuota litis y lo que es la aprobación de estado de costas y honorarios, contamos con una experta, la licenciada Ilona de la Rocha, doctoranda, amiga querida. Así que la dejo con ella para que nos ponga en contexto, para que luego entremos en verdad en esta grandísima e importante discusión. Adelante, Ilona. No te escuchamos, Ilona, porque está apagado. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Para mí es un verdadero placer, un privilegio contar entre tantas generaciones. Mi compañero de aula, el amigo José Benjamín Rodríguez. Para mí realmente es una muy buena experiencia. Mire, vamos a comenzar por lo básico. Yo creo que lo fundamental es que está el secreto de ir descubriendo cómo vamos desenmarañando esa maleta.
Lo primero es que la misma ley 302 del 18 de junio de 1962, que es la ley de costas y honorarios, establece la coexistencia de las dos figuras. En ese sentido dice que los abogados pueden convocar convenios por los cuales se estipula el pago de honorarios más elevados que los establecidos en la ley. Asimismo, la parte infine de ese artículo se refiere a las personas que no estén ligadas por un convenio de cuota litis, pero que sí están obligados al pago de las cosas. Entonces, ahí tenemos ya las dos figuras como coexistentes. La jurisprudencia se ha ocupado también de distinguir entre ambas. Dice que el estado de costas y honorarios está sujeto al pago a cargo de la parte que sucumbe. Segundo, que está sujeto a aprobación del juez. Y tercero, que el juez debe regirse por un tarifario anacrónico, según mi gusto y el de muchos abogados, que está detallado en la misma ley. En cambio, el contrato de cuota litis propiamente dicho es aquel convenido entre un abogado y su representado, su cliente, dentro del cual éste asume la representación y defensa en justicia del cliente a través de la remuneración por un mandato. La ley, la jurisprudencia habla expresamente de un mandato asalariado. Esta es la jurisprudencia del 20 de febrero de 2008 y hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, yo le hago la observación de que no es el término asalariado, no me luce muy correcto, sino más que bien un mandato remunerado, porque lo de asalariado hace pensar en el vínculo de subordinación propio de los contratos de trabajo, que no es el que rige entre el profesional y el cliente. Bueno, seguimos entonces. Lo que sí tenemos claro es que la ley 302 sobre honorarios de abogados de 1964 lo que tiende es a establecer y proteger los emolumentos del abogado, los ingresos frente al cliente a través de un cuota litis, frente a la parte perdidosa cuando hay una condenación en cosa. Evidentemente, la ley fue creada para proteger los derechos de ese profesional que ha puesto todo su empeño para llevar a feliz término esa encomienda que le han hecho de representación. De hecho, incluso la misma ley establece la nulidad y acciones disciplinarias en el caso de que cualquier disposición o cualquier convenio vaya en contra de esos derechos mínimos reconocidos al abogado. Evidentemente, la distinción es que el contrato de cuota litis a que tiene derecho el abogado para el cobro de sus emolumentos es establecido con su cliente. Mientras el estado de costas y honorario debe ser aprobado por un juez, justamente el juez que condenó al pago de costas, cuya distracción debieron haber sido pedidas, solicitadas previamente por el abogado. Ese tarifario anacrónico, hubo un intento de actualizarlo a través de una aplicación de indexación, pero ese intento fue rápidamente sofocado por la decisión del 11 de diciembre del 2019 que dice que ese tarifario para actualizar y aplicar la indexación necesariamente tendría que modificarse la ley, no se puede hacer por la vía judicial. Entonces nos quedamos con ese listado de 1964 bastante atrasado, pero del que no estamos conformes ni los abogados desde un punto de vista, ni los clientes desde el otro punto de vista, y mucho menos la parte que no ha resultado gananciosa y es la que debe asumir con ellos. Pero vamos entonces a establecer la naturaleza jurídica, el ámbito de aplicación, los sujetos obligados, los modos de aprobación y la parte más álgida y más controversial del tema, la impugnación de o los estados de costas y honorarios o las homologaciones de los cuotas litis. Vamos a la naturaleza jurídica. Hasta ahí va todo sencillo. El contrato de cuota litis se enmarca dentro del contrato de mandato y está regido por los artículos 1984 a 2010 del Código Civil, que establece la aceptación tácita de la ejecución, la limitación a los actos de administración, especialmente la obligación del mandatario a cumplir con lo encomendado y particularmente la obligación del mandante, que en este caso es el cliente, de pagar por el servicio prestado. La jurisprudencia incluso ha definido el mandato, el contrato de cuota litis como un acuerdo entre una persona que tiene un deseo o la necesidad de ser representada en justicia y un abogado litigante, mediante el cual el segundo acepta asumir la representación y defensa en justicia
del primero, quien a su vez se obliga a remunerar los servicios que se han contratado a través de un mandato asalariado. Vuelve el mandato asalariado. Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros criticamos? ¿Qué le criticamos a esta jurisprudencia del 10 de febrero del 2010? De la definición del contrato cuota litis, particularmente que habla de salariado. Y, en segundo lugar, que aparentemente circunscribe la labor de representación del abogado a las litis, a las representaciones en justicia. Y todos sabemos que se necesita, hay muchísimas gestiones extrajudiciales donde la labor del abogado es imprescindible y amerita ser pagada como Dios manda. Entonces, también el caso del contrato de cuota litis es un mandato ad litem, porque es precisamente para conocer asuntos de justicia. La ley le fija un tope de un 30%, y la jurisprudencia ha tenido también la ocasión de determinar que el mandato ad litem, a diferencia del quota litis, el mandato ad litem se presume, mientras que el quota litis debe ser expresamente establecido de manera fehaciente, sobre todo porque va a determinar un porcentaje sobre la base del valor de los bienes involucrados. Esto así lo dijo la sentencia de la primera sala del 18 de octubre del 2018. Entonces, el estado de costas, en cambio, en el artículo 8 establece todo un listado que va a depender del tipo de acto, la actuación realizada y el grado de jurisdicción. En la medida que más alto sea el grado de jurisdicción y más compleja la actuación, en esa misma medida aumenta el monto asignado. Aquí aparecen unas famosas vacaciones de las que los abogados tenemos que hacer peripecias, porque esas vacaciones, que no son las de uno irse de viaje, sino de las horas ocupadas en el tiempo del abogado para hacer determinada gestión. Entonces, hay que hacer malabares tremendos para ustedes llevar a una cantidad respetable todo lo que ha sido su labor profesional para ejecutarla en contra de la parte que resultó perdidosa en el proceso. El artículo 9, por su parte, habla de que los abogados, después del pronunciamiento de la sentencia condenatoria en costas, depositarán en secretaría el estado detallado de los honorarios y los gastos de la parte que represente. Entonces, el que será aprobado por el juez presidente de la Corte en el caso de que fuera correcto. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación de un estado de costas y de un quota litis? Bueno, el contrato de quota litis, como hemos dicho, surge de la relación entre abogado-cliente, donde se establecen los términos del servicio. ¿Para qué yo te estoy buscando? ¿Cuáles son las gestiones que tú tienes que realizar? Y, por otro lado, ¿cuánto es lo que yo te voy a pagar? Fíjense que el término cuota no es accidental. Precisamente esos honorarios están fijados sobre la base de una parte alícuota del monto involucrado. O sea, en este caso, yo diría que más que un contrato de mandato, es un contrato de sociedad, donde en la medida en que más beneficios tenga el cliente, más beneficios va a sacar el abogado. Mientras más yo consigo recuperarle al cliente, más voy a ganar yo. Entonces es una ecuación ganar-ganar, donde ganamos los dos, tanto el cliente como el abogado. En el estado de costas, sin embargo, es un desenlace de la litis en que la parte que no ha resultado con ganancia de causa debe reponer lo gastado en gastos y honorarios. Y es una aplicación del principio de justicia de que cada quien reciba lo que merece y de restablecer el equilibrio. Tú me demandaste, tú perdiste, pues págame por todo lo que yo he pagado, lo que yo he tenido que gastar por cuenta tuya. Entonces, esa es la diferencia que también la establece, la jurisprudencia ha tenido una y otra vez que establecerla. Entonces, eso nos demuestra que las dos figuras no son tan sencillas cuando a cada momento la Suprema ha tenido que trazar una línea divisoria donde dice que el quota litis es un acuerdo de voluntades cuya ejecución se va a depender de la suerte del litigio, mientras que el estado de costas va a depender de lo que el tarifario y la aceptación del juez determine. Ahora bien, vamos entonces a la parte más truculenta del proceso, el modo de aprobación y ejecución. El principal inconveniente que vemos es que se habla de aprobar quota litis. Un quota litis no debería aprobarse porque ya es un acuerdo al que se llegó cliente-abogado. Un juez lo que podría hacer es homologar o liquidar ese quota litis que ya fue previamente estipulado por las partes.
y así lo dice la jurisprudencia. El auto dictado en vista de un contrato de cuota litis es un auto que simplemente homologa la convención de las partes expresada en el contrato y liquida el crédito del abogado frente al cliente. Es un acto administrativo distinto al auto que aprueba el estado de costas y honorarios, que no es susceptible de recurso alguno. Solo dijo la sentencia de la Suprema del 20 de febrero de 2008. Incluso la misma Corte de Casación ha establecido la validez de las cláusulas penales, en virtud de la cual, si el cliente, una de las partes, regularmente el cliente, unilateralmente quiere terminar el contrato, tiene que indemnizar con una suma determinada al profesional del derecho. Ese tipo de cláusula, como no siempre es consensuada, como a veces es abusiva, es lo que conlleva muchísimos inconvenientes, porque a veces han sido previstas, redactadas por el mismo abogado, que es parte interesada, y son previstas más para evitar que el cliente negocie con la otra parte y excluya al abogado, y están más encaminadas en esa dirección que al cumplimiento o no de la gestión profesional. El artículo 9 de la ley 302 dice que la liquidación que intervenga en el caso de un estado de costas y honorarios será ejecutoria tanto frente a la parte contraria si sucumbe como frente al propio cliente por sus honorarios y los gastos que haya avanzado por cuenta de este. Entonces, los contratos de cuota litis, por ejemplo, establecen que el juez, el artículo 9 específicamente dice que el juez no puede apartarse de aquello que han establecido las partes. Eso no es más que la aplicación pura y simple del artículo 1134, de que el contrato es ley entre las partes. El artículo 11, que ahí es que viene el problema, establece la parte infine que la decisión que intervenga para aprobar un estado de costas no es susceptible de un recurso extraordinario ni extraordinario. Entonces, en ese vaivén, la Suprema en ocasiones ha dicho que esa impugnación no es susceptible de recurso de casación en sentencias de los años 2013, 2014, y en otras ha optado por decir que sí admite el recurso extraordinario en una decisión del 2011. Posteriormente, la Corte de Casación vuelve a la posición anterior con una decisión del 2012, en donde establece que ese recurso extraordinario no es susceptible de ser aplicado, lo que fue ratificado por el Tribunal Constitucional. Entonces, la situación zigzagueante no solo atañe a la impugnabilidad del estado de costas y honorarios, sino también a la homologación del contrato de cuota litis, que es justamente lo que ha dado lugar a la producción de la sentencia que nos ocupa en el día de hoy, que es la 0304 y que se va a hablar con mayor profundidad. En conclusión, lo que es mi parecer, y hablo como abogada litigante, yo creo que al momento de analizar la aplicación o ejecución de los contratos de cuota litis, más que los estados de costas y honorarios, no podemos pagar justos por pecadores. Es verdad que hay abogados inescrupulosos, es verdad que hay abogados que se concentran en la cláusula penal y no han hecho absolutamente nada de aquello a que se han obligado. Pero somos más los que cumplimos con nuestra gestión y somos más los que merecemos el pago por un trabajo honesto, por un trabajo recto y por un trabajo que es cada vez más difícil de realizar por los medios en los que nos movemos. Entonces, esa es mi participación. Después estaré disponible para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Gracias, querida Ilona, por esa buenísima aclaración entre lo que es el estado de costas y honorario y el contrato de cuota litis. Ya estamos en contexto y vete preparando porque hay muchísimas preguntas. Por ejemplo, uno de los temas interesantes cuando hablamos del estado de costas y honorario es cómo llegar a la cuantía por cada una de esas partidas, cómo se impugnan las partidas, y es lo mismo impugnar la partida que impugnar simplemente el hecho de haber aprobado ese estado de costa. Otra cosa que confunde mucho es cuando se compensan las costas y se creen que el abogado ya no tiene derecho a pedir que le aprueben un estado de costa, porque la compensación implica que no se le va a oponer a la parte adversa, pero no quiere decir que el abogado no tenga derecho a cobrar por esa diligencia y esas acciones judiciales en la que haya participado. Muchas veces los mismos autos que emiten los magistrados, los jueces, en los tribunales, pues son muy confusos porque dice que aprueba el estado de costa y honorario y entonces queda ambivalente a quién se le va a ejecutar.
y crea muchísimas confusiones ese tipo de la forma en que se dan esos estados de costas y honorarios. Pero vamos a seguir con el tema, con esta ponencia. En este caso pasamos a ver lo que pasó con los criterios de la sentencia 304-2021, una sentencia muy reciente de febrero de este mismo año, que dijo que el contrato de cuota litis no se homologa, pero entonces dice que es un asunto contencioso. Se va a liquidar, habrá que demandar para que entonces me aprueben y demandar a mi propio cliente para que discutamos lo que me corresponde por esa gestión judicial. Eso lo va a explicar José Benjamín Rodríguez Carpio, que nos acompaña, experto y que ha escrito sobre este tema bastante. Adelante, Benjamín. Gracias, Miguelina. Muy buenas tardes a todos los que nos hacen el honor, pues, de seguirnos en este interesante panel. Gracias a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Recinto Santo Tomás de Aquino por la invitación al Comité de Estudiantes de Derecho y a su director, nuestro muy querido amigo Héctor Alíes. Quiero, para comenzar, referirme a la decisión de la Suprema Corte de Justicia 304 del 24 de febrero de 2021, refiriéndome al caso concreto que resolvió la Suprema Corte de Justicia como una manera de poner en perspectiva lo que nosotros abordaremos en esta exposición. Lo primero es que un juzgado de primera instancia había liquidado los honorarios de unos abogados en la suma de 6.073.000 pesos. Esa decisión fue objeto de un recurso de impugnación conforme al artículo 11 de la Ley 302 de 1964, y esa decisión de segundo grado, con motivo del recurso de impugnación, redujo el monto de los honorarios a unos 3.795.000 pesos. Para llegar a ese monto, la Corte que estatuyó en segundo grado consideró que el poder de cuota litis que había sido suscrito en julio de 2005 entre los abogados y su cliente contenía una cláusula penal para el caso de desapoderamiento, que era el pago del porcentaje de los valores que le pudieran eventualmente corresponder al cliente sobre el inmueble en cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Que en mayo, fíjense ustedes las fechas, el poder de cuota litis era de julio del 2005. En mayo de 2013, casi 8 años después, los clientes, mediante sendos actos de alguacil, le notifican un desapoderamiento a los abogados. Y esos abogados le piden al juez de primera instancia que le liquide los honorarios en base al cuota litis sobre la base de un 24% sobre el valor del inmueble. Parece ser que ellos depositaron una tasación o algo. La cuestión es que el juez de primera instancia liquidó por el 24%, pero la Corte, haciendo una aplicación más equitativa en virtud de las disposiciones generales sobre interpretación de contratos, lo redujo en vez de un 24%, un 15%, y esa fue la base para la reducción. Bueno, el asunto es que esa sentencia fue recurrida en casación por ante la Suprema Corte de Justicia. Se presentó ante la Suprema Corte de Justicia un medio de inadmisión contra el recurso sobre la base de que el artículo 11 de la Ley 302 dice que la decisión que intervenga sobre el recurso de impugnación no será susceptible de ningún recurso. Sí, no obstante, la Suprema Corte de Justicia, para rechazar ese medio de inadmisión, lo que dijo fue que no se trataba propiamente de una liquidación de estado de gastos y honorarios, sino que se trataba en realidad de un auto emitido como consecuencia de la homologación de un cuota litis, el cual entonces daba lugar a que no tuviera aplicación el artículo 11 de la Ley 302, por lo que rechazó ese medio de inadmisión y entonces pasó a conocer el fondo del asunto. Ya aquí, cuando la Suprema Corte de Justicia abordó el fondo del asunto, ahí es donde la Suprema Corte de Justicia hace una serie de consideraciones que han hecho bastante ruido en la comunidad jurídica nacional a nivel de redes sociales,
Yo recuerdo incluso que mi buen amigo Héctor Alíes, que está aquí presente, publicó un Twitter diciendo fin de los contratos de cuota litis, algo así, o alertando sobre las dificultades que venían en lo relativo al cobro de los honorarios de los abogados. Por ahí mismo siguieron muchísimos abogados, incluso el buen amigo Héctor López, creo que es el nombre, Héctor, publicó un artículo sobre esa cuestión. Bueno, yo mismo he redactado un artículo que va a salir pronto en Gaceta Judicial y bueno, por ahí una serie de cosas. El único que yo vi defendiendo de alguna manera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia fue a mi buen amigo el magistrado Joaldo Hernández del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, diciendo que realmente la Suprema Corte de Justicia pues lo que había hecho era un poco como cortarle las alas a aquellos abogados que se habían dedicado a la tarea de aterrorizar a sus clientes con aprobaciones de cuota litis y otras cosas. Bueno, el asunto es que la Suprema Corte de Justicia sentó aquí el criterio en esta sentencia de que el auto que homologa un acuerdo de cuota litis simplemente aprueba administrativamente la convención de las partes y liquida el crédito del abogado frente a su cliente con base a lo pactado en el mismo, razón por la cual se trata de un auto administrativo emanado del juez en atribución voluntaria graciosa o de administración judicial, que debe ser atacado entonces mediante una acción principal en nulidad y no mediante la impugnación de estado de costas y honorarios que está prevista en la propia ley 302. Luego entonces la Suprema Corte de Justicia se reprocha incluso a sí misma haber seguido el criterio de que cuando era apoderada, de que cuando las Cortes de Apelación eran apoderadas de un recurso de impugnación y que eran luego apoderadas la Suprema Corte de Justicia de un recurso de casación, simplemente lo casaba por vía de supresión y sin envío sobre la base de que no existía esa vía de la impugnación. Y entonces se expresa la posición de que a partir de la presente sentencia, el referido precedente será variado a fin de establecer que los contratos de cuota litis no son objeto de homologación, sino de una demanda en liquidación o ejecución por las razones que la Suprema Corte de Justicia pasa a explicar. Y aquí viene una de las cosas, a mi juicio, más controversiales que dijo la Suprema Corte de Justicia en esa sentencia. Y es que dijo que el contrato de cuota litis tiene las mismas características que cualquier otro contrato sinalagmático. Y eso implica necesariamente, lo dijo la Suprema en esa sentencia, que cualquier diferendo que surja respecto de su cumplimiento o validez no puede ser dilucidado de manera graciosa o administrativa, sino contenciosamente. Esto con el objetivo de conceder a las partes la oportunidad de demostrar si las obligaciones pactadas en el contrato fueron ejecutadas o si por el contrario se ha incurrido en algún tipo de incumplimiento. En esa misma virtud, entonces, ya que según este criterio el contrato de cuota litis es una convención como cualquier otra, dice la misma Suprema, si el cliente no quiere pagar o incumple lo pactado, lo correcto es demandar la liquidación o ejecución de dicho contrato y no requerir de manera graciosa su homologación ante los tribunales, que es lo que se tiene por costumbre, obedeciendo a una creación de la práctica cotidiana que no tiene ningún sustento legal. Y entonces ahí la Suprema Corte de Justicia dice que aunque el artículo 9 de la ley, el párrafo 3 de la ley 302 dice que si es sometida a una liquidación en virtud de un cuota litis, el juez no puede apartarse de él, dice la Suprema Corte de Justicia que ese texto no puede ser interpretado en el sentido de que los contratos de cuota litis deben ser homologados por los tribunales, en razón de que el término liquidar contenido en dicho texto no puede ser asimilado ni confundido como la homologación, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que sobre todo ese criterio de que cuando hay desacuerdos respecto a la ejecución de cuota litis,
el abogado lo que tiene es que demandar al cliente por la vía ordinaria. Eso es lo que realmente ha traído todo este ruido, vamos a decir, que ha provocado esta sentencia. Entonces, yo creo que es importante deslindar campos. Hay que hacer algunas críticas a la sentencia porque yo creo que la sentencia incurrió en una generalización que no es exactamente lo que prevé la ley. Y paso a explicarme con alguno que otro detalle histórico. Miren, cuando se proclamó la independencia de la República en 1844, asumimos los códigos los códigos franceses, los códigos napoleónicos, incluyendo el Código de Procedimiento Civil. Este código, en sus artículos 543 y 544, en cuanto a la liquidación de los gastos, decía que se hará conforme a la ley de aranceles judiciales, y efectivamente se aprobaron algunas leyes sobre aranceles judiciales. No obstante, ninguna ley especial preveía ningún procedimiento para la liquidación de honorarios. La primera ley que estableció un procedimiento sobre liquidación de honorarios fue la ley 4412 de 1904, que era la ley de tarifas judiciales, la cual establecía un procedimiento para el cobro de honorarios. Ahora, fíjense, en ninguna de esas normativas se mencionaba por ningún lado el término cuota litis. ¿Significaba eso que no existieran los contratos de cuota litis? No, en lo absoluto, existían en la práctica. Y de hecho, mediante una sentencia del 22 de diciembre de 1933, la Suprema Corte de Justicia estableció dos criterios importantes. Primero, que el contrato de cuota litis hecho por un abogado con su cliente no constituye una venta de derechos litigiosos, sino un mandato remunerado. Palabra remunerado utilizó en 1933 la Suprema Ilona, por lo que no viola el artículo 1597 del Código Civil, que prohíbe al abogado la adquisición de derechos litigiosos. Que aunque en Francia se prohíben los pactos de cuota litis, por considerarse contrarios a la dignidad profesional y estar proscritos por los reglamentos de la profesión, en la República Dominicana, a falta de una reglamentación de la profesión de abogado, estos pactos no podrían dar lugar ni a una sanción disciplinaria. Es decir, fíjense, desde el año 1933, la Suprema Corte de Justicia sentó un precedente que, como quien dice, dio luz verde a la existencia de los contratos de cuota litis. No obstante, no existía ningún procedimiento especial para la aprobación, para la liquidación de los honorarios en virtud de un cuota litis. Sin embargo, en 1958 se aprobó una ley, la ley 4875 de ese año, una ley de solamente un artículo y 2 párrafos, que decía que cuando en algún procedimiento ante el Tribunal de Tierras se presentara un cuota litis, el tribunal, al decidir cualquier pedimento de transferencia basado en dicho contrato, podrá, a solicitud de parte interesada del abogado del Estado y aún de oficio, reducir de forma equitativa la adjudicación remunerativa acordada en el contrato. Y además, más importante aún, decía que la misma facultad tendrían los tribunales ordinarios cuando el caso se suscite ante ellos y el ejercicio de esa facultad sea pedido por parte interesada. Es decir, la ley del 58 estableció la posibilidad de que se presentaran cuota litis. Por ejemplo, si usted está reclamando un saneamiento en representación de su cliente y el cuota litis dice que se le va a dar el 20% del terreno a favor del abogado, pues el tribunal, por razones de equidad o por lo que sea, podía incluso reducir eso. Y lo mismo los tribunales ordinarios. Es decir, que estaba definitivamente estableciendo la existencia de los contratos de cuota litis y los poderes del tribunal. Luego, en 1964, se promulgó la ley de honorarios de abogados, la ley 302 de 1964, que todavía está vigente. Y entonces ahí vinieron una serie de modificaciones. Miren, ¿cuál es la clave en todo esto? La clave en todo esto está en que la ley de honorarios de abogados establece un procedimiento rápido para la aprobación.
pero además le otorga al abogado beneficiario de esa aprobación una serie de ventajas: aprobación rápida de forma administrativa, recurso especial de impugnación en un plazo más breve que la apelación ordinaria, resolución rápida, privilegio del crédito del abogado por sus honorarios y, sobre todo, si el abogado persigue un embargo inmobiliario en virtud del autoaprobatorio, ese embargo lo puede llevar conforme a la ley de fomento agrícola. Es decir, que los abogados tienen una serie de ventajas conforme a esa ley. Ahora, quiero referirme brevemente a algo que me trae muchos recuerdos de mi época de cuando estaba de juez en la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia de Santiago. Miren, los abogados dominicanos, no cabe duda, somos creativos, somos sumamente creativos. En Santiago de los Caballeros, mi ciudad, donde estuve ocupando las funciones de juez de Cámara Civil, se daba una práctica bastante particular, y era que los abogados se hacían firmar un contrato de quota litis y entonces se lo hacían aprobar de una vez. Se lo hacían aprobar y con eso obtenían un auto y empezaban a atormentar a sus clientes, como diría mi buen amigo Joal. ¿Qué pasa? Que nosotros decíamos es que la ley no habla de homologación de quota litis. Y en eso Miguelina y yo nos pusimos, Miguelina era juez de la tercera sala, yo de la primera, nos pusimos de acuerdo para unificar criterios en cuanto a eso y empezamos a rechazar todas esas solicitudes de homologación, diciendo que los abogados solamente podían solicitar la aprobación de honorarios en virtud de quota litis cuando probaran haber hecho su labor, cuando probaran haber hecho una labor a favor de sus clientes. Nuestra conclusión fue que sencillamente la homologación de quota litis no existía. No obstante a eso, era una práctica tan arraigada que hasta la mismísima Suprema Corte de Justicia la había reconocido, y eso pues de alguna manera nos dejaba a Miguelina y a mí, digamos que en minoría, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero referirme a un precedente del año 1968, específicamente del 3 de mayo de 1968, donde la Suprema Corte de Justicia estableció un criterio que a mi juicio era el que debía aplicarse. Se debe aprobar estado de costas y honorarios cuando se dé el caso del abogado de la parte sucumbiente, o sea, el abogado, perdón, de la parte gananciosa, someta una liquidación de costas por ante el tribunal, y también si hay un quota litis, pues que se someta, ¿verdad? Ahora, si hay contestación en cuanto a la obligación de pagar los honorarios, entonces ya eso no es competencia del tribunal que estaba apoderado de la litis principal, sino que tiene que ser mediante una litis ordinaria. Y yo creo que ese era el criterio que debía prevalecer. Yo creo, en resumidas cuentas, que la Suprema Corte de Justicia aquí hizo una generalización cuando dijo que el contrato de quota litis era un contrato sinalagmático, igual que cualquier otro. Porque fíjense que el pacto de quota litis solo beneficia a un universo muy reducido, a los abogados en ejercicio. Entonces no podemos decir que es un contrato sinalagmático ordinario. De todos modos, también hay otras cuestiones, otras contradicciones en que incurre la Suprema Corte de Justicia consigo misma en otras decisiones. Entonces, yo creo que se trata de un precedente cuestionable. Es un precedente que ojalá y pueda ser modificado luego, y que ojalá que no sea interpretado en el sentido de que los abogados no pueden suscribir quota litis con sus clientes. Nosotros creemos que los abogados sí pueden suscribir quota litis con sus clientes, y que si demuestran que han cumplido la labor para la que fueron contratados, pueden pedir la liquidación de sus honorarios en virtud del quota litis. No es lo mismo que homologación, ¿eh? Homologación es como una aprobación pura y simple. Ahora, liquidación es determinar que el abogado cumplió su trabajo y cuánto va a cobrar. Gracias, buenas tardes. Gracias, mi querido profesor Benjamín Rodríguez Carpio, por esa interesante ponencia en materia de esta sentencia 304
de 2021. Ciertamente nos pusimos de acuerdo en que no podía homologarse pura y simplemente el contrato de cuota litis, porque recordemos que hubo una época en que los abogados, aunque no hayan cumplido aún con su gestión, se hacían homologar ese contrato para inscribirse en privilegio desde el inicio contra sus propios clientes, muchas veces inclusive con una estrategia organizada sobre eso. De modo que el contrato de cuota litis entonces es una vía de cobrar adecuadamente, previa convención interparte, por supuesto, pero amerita una demostración de que usted hizo el trabajo por el cual se le ha contratado. En eso coincidimos completamente el profesor Benjamín y yo. Temas que falta mucho por decir todavía, interesante poder estudiar hasta que cómo será la liquidación entonces, porque al haberlo comprobado, comparado con un contrato sinalagmático, entonces se habría que entender que el abogado tendrá que demandar en primera instancia a su cliente para entonces poder cobrar, y eso será de recurso, susceptible de recurso, y luego irá a casación. ¿Cuándo va a cobrar el abogado? ¿En qué tiempo será que lo hará? Y ese es el gran problema. Yo creo que mucha gente estamos de acuerdo en que no el lenguaje jurídico ni la forma procesal debe ser una homologación, pero una contestación. ¿Pero qué ha pasado entonces con la jurisprudencia antes y después? Vamos a ver entonces cómo se ha ido pasando la jurisprudencia, y de eso nos va a hablar nuestro querido invitado también, el licenciado Víctor León. Vean ustedes qué lindo que la juventud esté tan preparado. Un muchacho jovencito y ya está aquí con alto nivel, pero por supuesto, es que es egresado de Pucamaima. ¿De acuerdo? Así que, León. Ese de UNIBE, pero egresado de maestría. No, de maestría, claro, de maestría. No lo dañe. ¿Maestría es de dónde, Víctor León? De Pucamaima. Exacto, posgrado Pucamaima, donde usted puede especializarse con la maestría de procedimientos civiles, que abrimos en septiembre a propósito. Claro, adelante, León. Bien, muchas gracias al Comité de Estudiantes por la invitación y obviamente a Pucamaima, en la mano de su decano, Héctor Aliés, y a la magistrada Miguelina Ureña por la moderación. Yo quiero tratar dos aspectos brevemente, sin ánimos ya de redundar en lo que los estimados colegas y profesores ya han dicho previamente sobre la sentencia. Y básicamente son dos temas. Primero, es una crítica a la sentencia, básicamente en comparación con otra sentencia que dictó un mes posterior de la misma sala, que es la 692-2021. ¿Y por qué? Bueno, básicamente, como decía el profesor Benjamín, la sentencia 304 del 2021 reduce el contrato de cuota litis, en sus palabras actuales, a un contrato como cualquier otro, obviando el tema de la especialidad. Es decir, no toma en cuenta que se trata de un contrato nominado, especial, sinalagmático, oneroso y, lo más importante, que requiere que quien ofrezca el servicio sea un abogado. O sea que evidentemente no se trata de un contrato como cualquier otro, como lo expresa la sentencia, sino que es un contrato especial con todas esas características. La sentencia 692 del 2021, que entiendo que por lo menos los panelistas y la mayor parte de la comunidad jurídica debe conocerla, vino un mes posterior y por la misma sala, y en esa sentencia la Suprema lo que hizo fue reconocer que la ley 340-06 sobre compras y contrataciones era inaplicable en cuanto a la contratación del Estado para abogados, o sea, el tema de que la contratación de abogados se haga mediante una licitación, porque esa forma de contratación está regida por una ley especial, que es la ley 302. Entonces, sobre este aspecto, esa ley reconoce que el mismo contrato de cuota litis se basa en una ley especial, que se trata de un contrato especial, incluso la ley lo define, el contrato de cuota litis, que en eso sí estoy de acuerdo con la profesora cuando decía que realmente no se trata de un mandato asalariado, evidentemente que no existe esta relación de asalariado, pero sí es un contrato especial que se rige por cláusulas especiales conforme a la ley 302. Sobre ese aspecto,
nosotros entendemos que no es correcto, no es sano para la seguridad jurídica y la misma función nomofiláctica que tiene contempla el artículo 2 de la ley 3726 sobre casación, que una decisión de una misma sala y de un mes posterior admita la especialidad de la ley, y lo que evidentemente desmerita el argumento de que el quota litis es un contrato como cualquier otro, porque entiendo yo que evidentemente los jueces saben y conocen que se trata de un contrato especial con características especiales como las ya mencionadas. O sea, esto es algo que yo entiendo, al igual que el profesor Benjamín Castillo, que va a ser modificado más temprano que tarde. En cuanto al segundo aspecto que yo quería referirme, ya sería un análisis constitucional de la metodología que utilizó la Suprema Corte de Justicia para llegar a la decisión adoptada. Esa sentencia, en su numeral 14, si nos fijamos, la sentencia establece textualmente que esa interpretación de que ante el incumplimiento del contrato de quota litis se debe demandar en liquidación siguiendo el procedimiento ordinario que incluye las vías recursivas ordinarias. Esa es básicamente la razón principal bajo la cual el tribunal tomó la decisión. O sea, indicó que esta demanda en liquidación o esa mal llamada homologación no existe y el abogado, en caso de incumplimiento, tiene que demandar en liquidación siguiendo un procedimiento ordinario. La razón por la que el tribunal indica, según el ordinal 14 de la decisión, que llegó a esa decisión se debe a que hizo una interpretación literal y teleológica. Y aquí es que nos queremos detener un momento para analizar la misma. El párrafo 3 del artículo 9 de la ley 302, que es básicamente el que contiene el conflicto y que ya se ha mencionado, establece claramente que cuando existe el pacto de quota litis, el juez o el presidente de la Corte, a quien haya sido sometida a la liquidación, no podrá apartarse, o sea, un mandato imperativo, de lo convenido en él, salvo en lo que violare las disposiciones de la presente ley. ¿En qué aspectos? Bueno, en los montos mínimos y en los montos máximos, como sabemos que el 30% sería el máximo. En ese caso, el juez sí puede decidir sobre eso, pero en otros casos el juez no puede apartarse de la misma. Ahora bien, ¿qué tipo de norma contiene ese artículo a nivel constitucional para uno determinar si esa interpretación teleológica es adecuada o no a esos fines? ¿Se trata de un principio, se trata de un valor o se trata de una regla? Como básicamente ya sabemos, los principios y los valores son normas abstractas imprecisas que se han caracterizado, más que todos los principios, como mandatos de optimización. Son cumplidos dentro de la medida de lo posible, pero en ningún caso son absolutos porque requieren de una concreción del mismo operador jurídico. Por ejemplo, el principio de igualdad, el principio de razonabilidad. Mientras que las reglas son normas claras, precisas, de fácil entendimiento, en las cuales algo se cumple o no. Estas básicamente se distinguen de los principios, ya que porque los principios ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes, y las reglas son normas que solo pueden ser cumplidas o no, de donde se infiere que si una regla es válida, entonces debe hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Volviendo al tema, cuando leemos el párrafo 3 del artículo 9 de la ley 302, es evidente que se trata de una regla jurídica. O sea, cuando nosotros leemos que establece que el juez no podrá apartarse de la misma, esa disposición normativa solamente puede ser interpretada, en mi opinión, bajo el método gramatical o literal, sin que los jueces puedan apartarse debido a la claridad, precisión y fácil entendimiento de la misma. Cuando los jueces de la Suprema Corte de Justicia indican que han realizado una interpretación teleológica de la norma, en mi opinión, se ha cometido un error, ya que ese tipo de interpretación solamente es útil para interpretar normas jurídicas que contengan principios o valores, pero nunca reglas. ¿Por qué? Bueno, básicamente por lo dicho anteriormente, las reglas contienen una disposición que se cumple o no, pero no hay un ámbito amplio de interpretación. Sobre esto hay un adagio, un aforismo latino que indica que in claris non fit interpretatio, o
eso lo conocemos básicamente todos los abogados, que indica que en caso donde la ley es clara, no hay que interpretarla, sino más bien aplicarla. Esto ha conllevado básicamente que algunos abogados erróneamente indiquen que si la ley es clara, el intérprete judicial o el operador judicial no debe interpretarla, lo cual no es del todo correcto, porque no es que no se debe interpretar, sino que solamente admite un tipo de interpretación, que es la interpretación literal o gramatical. Entonces, cuando los jueces de la Suprema en su sentencia indican que han hecho una interpretación literal y teleológica, que ahí viene el problema, de una regla jurídica en términos de derecho constitucional, en mi opinión, están desbordando su competencia interpretativa y dándole un sentido que no se corresponde a una norma que está clara. Entonces, ahí viene para mí el mayor inconveniente en esa básicamente en la sentencia, y es el problema principal, en mi opinión, aparte de lo que ya han dicho los profesores que me antecedieron. También, en mi opinión, es que los jueces, si entendieran que, o si entienden, como lo entienden, que la solicitud de liquidación del quota litis sometida al juez sin una contradicción vulnera derechos fundamentales, tenía mecanismos a fines de inaplicar esa norma por la vía del control difuso y no realizando una interpretación que no es acorde con la norma, que es clara cuando establece que el juez no podrá apartarse en ningún momento de lo contratado por las partes en el quota litis, y que también en ningún momento se refiere a una demanda en liquidación. Es decir, nosotros estamos de acuerdo que realmente no procede una homologación per se, pero la ley y el párrafo 3 del artículo 9 tampoco habla de una demanda, sino que establece que se someta la liquidación, lo cual, a mi entender, tiene una matiz más de un procedimiento gracioso que de un procedimiento contencioso, porque, como decía el profesor Benjamín, lo que busca es que el abogado no dure, imagínense que dure 6 años en un litigio con un quota litis. Entonces luego tenga que litigar contra su propio cliente y dure 6 años más. O sea, eso no es, entiendo yo, lo que procuraba la ley. Pero independientemente de lo que yo entienda que la ley procuraba o no, como esa disposición normativa es clara, no hay que hacer ese análisis o esa interpretación teleológica, porque la norma no se corresponde con eso, sino que se corresponde con una interpretación gramatical, es decir, una interpretación literal, que es lo que los jueces debieron hacer únicamente y no adentrarse en la interpretación teleológica, que en mi opinión no se correspondía con el caso. Básicamente esos eran los dos puntos que yo quería tratar, y estoy disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, joven León. La verdad que esa es una forma interesante de ver también la sentencia, hasta qué punto la Suprema Corte de Justicia se ha ido, digamos, más allá de la literalidad de la norma. Claro que la palabra someter pudiera también entenderse como todavía de acción en justicia. No creo yo que con decir que la palabra someter estrictamente se pueda entender como una manera de solamente por vía graciosa, aunque sabemos, y yo comparto el criterio, de que era más acorde con la naturaleza jurídica hablar de asunto gracioso o a requerimiento que pensar en una vía contenciosa, pero no podemos pensar, por lo menos me parece que pudiera darse la posibilidad de una interpretación también en el sentido de la palabra someter, entendida como toda pretensión en justicia, como una vía también de acción contenciosa, ¿no? Pero vamos a seguir con la jurisprudencia, y ahora le toca a un experto en jurisprudencia que se dedica justamente a eso. Nosotros lo seguimos en Twitter, todo el mundo lo sigue, todo el que quiere saber qué fue lo último que se dijo, está pendiente a lo que nos escribe el licenciado Edgar Torres Reynoso, quien comparto mis afectos, me alegra mucho que esté en este panel y que ahora nos comparta en una retrospectiva jurisprudencial y las consecuencias de esta sentencia. ¿Qué va a pasar ahora? Yo me atrevo a adelantarle la pregunta, pero vamos, ¿tiene eso un efecto realmente vinculante, lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuál es ese futuro? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esa sentencia? ¿Hay que estar tan asustado o no? Dígalo usted. Adelante.
Bueno, en primer término quiero agradecer a mi alma mater, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, por haberme invitado a participar de este importante conversatorio. Como ha dicho la magistrada, mis palabras la he denominado retrospectiva jurisprudencial y consecuencias por el cambio del precedente. En un segundo término, les extiendo un saludo afectuoso a mis compañeros de conversatorio, a Ilona de la Rocha, a Benjamín Rodríguez Carpio y a Víctor León. Asimismo, un saludo especial para mi querida magistrada Miguelina Ureña, quien es la moderadora del presente conversatorio, y también para nuestro querido director de la Escuela de Derecho, el estimado Héctor Alíes. Como datos históricos referentes a la Ley 302 sobre honorarios de abogados del 18 de junio de 1964, puedo decir que forma parte de las leyes aprobadas por el triunvirato. Este triunvirato estaba conformado por Donald Rick Cabral, Manuel Tavares Espaillat y Ramón Cáceres Troncoso. Otras de las leyes aprobadas por dicho órgano fueron la Ley 301 sobre notariado del 30 de junio de 1964 y la 304 que ordena transferencias de fondos en la Ley de Gastos Públicos vigente por la grandiosa suma de 1.787.466 pesos con 54 centavos del 27 de junio de 1964. Un momento sumamente difícil para la República Dominicana a nivel político. Adicionalmente, también es preciso señalar que la Ley 302 sobre honorarios de los abogados posee un solo párrafo, en un solo párrafo, las consideraciones que justifican su aprobación, estableciéndose en resumen que la actualización de las tarifas de costas judiciales tiene por objetivo que los abogados puedan desenvolverse con el decoro y dignidad que el ejercicio de su ministerio reclama. Siempre he entendido que para hablar del presente en materia de cambios jurisprudenciales es necesario dar una mirada al pasado. En ese sentido, mis palabras son producto del análisis de aproximadamente 19 sentencias de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo la objeto del conversatorio sobre el contrato de cuota litis. Estas sentencias abarcan entre el periodo 2012 y 2021. De estas 19 sentencias, puedo extraer los siguientes criterios jurisprudenciales. Se establece la diferencia entre estados, honorarios y contratos de cuota litis. Eso es un primer bloque. Que el abogado que no deposita el contrato de cuota litis no invalida su facultad de representación. Entiéndase, existe la representación del abogado a pesar de no depositar el contrato. El auto que homologa el contrato de cuota litis simplemente aprueba administrativamente la convención de las partes y que el mismo puede ser atacado mediante una acción principal en nulidad. El auto que homologa el contrato de cuota litis no podrá apartarse de lo convenido entre las partes. Cuando las partes cuestionan las obligaciones establecidas en el contrato de cuota litis, nace una obligación de carácter litigioso. Y con respecto a este criterio, voy a sostener mayores palabras. También establece la diferencia entre el sistema francés y el sistema dominicano al fin de conocer las impugnaciones de los contratos de cuota litis y la revocación del auto que aprueba el contrato de cuota litis tiene por consecuencia el levantamiento de los privilegios trabados sobre el inmueble del cliente que hablaba el profesor Benjamín Rodríguez Carpio. Sobre estos criterios he decidido abordar y comentar únicamente los referentes al contrato de cuota litis. Como han dicho mis compañeros y precisamente más puntualmente la profesora Ilona, existe una diferencia legal y jurisprudencial entre los conceptos de estado, honorarios y el contrato de cuota litis. El criterio que la profesora Ilona mencionó fue de una sentencia, si bien escuché, del 2008, que se repite en la sentencia 246 del 9 de abril del 2014, Boletín Judicial 1241, expediente 2012-4026, donde la Suprema hace una separación. Un asunto son los estados y honorarios, producto de las actuaciones procesales, y que están a cargo de la parte que sucumbe, y ese debe ser aprobado por el juez mediante auto, y este es un primer proceso. Y por otro lado está el contrato de cuota litis, que es el convenio entre el abogado y el cliente, según el cual el primero asume la representación y defensa en justicia del segundo.
Como podemos darnos cuenta, el contrato de cuota litis, según lo dispuesto en el artículo 13 y otros más de la misma ley 302, es una herramienta, en principio, era excepcional. Pero, ¿qué ha pasado? La antigüedad de las tarifas establecidas en la misma ley y otras razones han transformado que este contrato de cuota litis de forma excepcional se transforme a lo cotidiano. Sin dudas alguna, existe entre el cliente y el profesional del derecho una relación, la cual, dependiendo del instrumento que se utilice, puede ser contractual o extracontractual. Si se realiza a través del contrato de cuota litis, es una relación contractual. Si no se hace un contrato de cuota litis, la ley rige la relación. En ese aspecto, ante la existencia de esa relación, habría que preguntarse, ¿cómo pueden ser resueltas las diferencias entre el cliente y el abogado? Para resolver esas diferencias, se continúa con el mismo patrón del vínculo. Entiéndase, ¿existe o no cuota litis? Ante la inexistencia del contrato, los abogados, de conformidad con la ley, someten el estado de cotas y honorarios ante el juez los aprueba y al tenor de lo que establece el artículo 11, esa decisión puede ser impugnada ante el Tribunal Superior. Este no fue el caso que se le presentó a la Suprema Corte de Justicia en la sentencia, porque la Suprema lo que analizó fue el contrato de cuota litis. Por otro lado, desde el punto de vista de la relación contractual, se establecía jurisprudencialmente que ante cualquier diferendo, el tribunal homologaba el contrato de cuota litis, como lo hemos dicho todos, y esta decisión solamente era impugnable a través de la acción principal en nulidad y que escapaba a la vía recursiva prevista en el artículo 11 de la ley 302. Estos eran los criterios imperantes. Sin embargo, mediante las sentencias 1152 del 31 de mayo y 1562 del 30 de agosto, ambas del año 2017, y la 223 del 26 de junio del 2019, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ha venido adelantando lo que se convertiría en el cambio de criterio establecido mediante sentencia 304 del 24 de febrero del 2021. ¿Qué se dijo en esas sentencias? Cuando las partes cuestionan, y abro la cita, cuando las partes cuestionan las obligaciones emanadas de un contrato de cuota litis, nace una contestación de carácter litigioso entre ellos, la cual debe ser resuelta mediante un proceso contencioso en el cual las partes en litis pueden servirse del principio de la contradicción procesal y en consecuencia puedan aportar y discutir las pruebas y fundamentos de su demanda y que en este proceso se salvaguarde el doble grado de jurisdicción a fin de que el contencioso pueda ser instruido y juzgado según los procesos ordinarios que permitan una garantía efectiva de los derechos de las partes. En especial, su derecho de defensa y de acceso al tribunal conforme a los procedimientos establecidos por aplicación del principio de debido proceso de ley, es decir, que cuando se trate de impugnar un acuerdo de cuota litis, este solo puede ser objeto de las acciones de derecho común correspondientes. Termina la cita. Debo decir que el cambio jurisprudencial de la sentencia 304 del 24 de febrero del 2021, en cuanto al carácter contencioso de la litis derivada de un contrato de cuota litis, no debe llamarnos a sorpresa, pues como he establecido, este cambio jurisprudencial se viene vaticinando desde mayo del 2017. Lo que sí es una novedad es que la Suprema Corte entiende que el proceso de homologación del contrato de cuota litis es innecesario y que cualquier diferendo debe ser resuelto directamente por la interposición de una demanda en liquidación o ejecución del contrato de cuota litis. Señores, como consecuencia de estas nuevas líneas jurisprudenciales, yo puedo concluir de las siguientes maneras. Primera conclusión. La homologación del contrato de cuota litis desaparece, dando vida a la denominada demanda en liquidación o ejecución del contrato de cuota litis. Segunda conclusión. Siempre se ha establecido
que la inejecución de las obligaciones contractuales conllevan daños y perjuicio al tenor de lo establecido en el artículo 1147 del Código Civil. Entiendo que con la nueva ruta procesal trazada, las demandas en liquidación o ejecución podrían ir acompañadas de daños y perjuicios en los casos en que se encuentren reunidos los elementos de la responsabilidad civil contractual. Tercero, la sentencia 304-2021 del 24 de febrero de 2021 podría ser hasta ahora la culminación de la evolución de los precedentes de los años 2017 y 2019. Cuarta conclusión. El proceso para que el abogado pueda cobrar el crédito que posee como consecuencia de la prestación de sus servicios puede agotar todas las vías jurisdiccionales que se consideren derecho, incluyendo el Tribunal Constitucional en los casos que proceda, lo que representará una larga espera para el profesional del derecho pueda haber materializado su cobro. Hasta aquí mis palabras y le cedo el turno a la moderadora, la magistrada Miguelina Ureña, para la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, mi querido Edgar, usted nos ha puesto realmente tenso, porque llegar a esas conclusiones tan fuertes es preocupante pensar que el abogado va a iniciar un proceso igual como un caso ordinario cualquiera a llegar a esas conclusiones. O sea, ¿hasta qué punto entonces, imagínense, incluir la responsabilidad civil por inejecución de contrato? Yo pienso que eso está muy fuerte. Yo no quisiera que pensar en que nadie se atrevería o quisiéramos llegar a esa formalidad. No sé qué opina Benjamín con su experiencia de juez en ese sentido. ¿Podríamos llegar a ese extremo de pensar en una ejecución con su correspondiente? Acuérdense que la inejecución de los contratos solamente tiene el derecho a la liquidación, digamos, por el retardo, si está debidamente justificado, o al porcentaje judicial de intereses cuando se trata de una suma liquidada en dinero. Benjamín, ¿qué tú piensas? No, mira, Miguelina, yo lo que creo es que Edgar ha llegado a unas conclusiones en base a los criterios que son fijados en esa sentencia que estamos comentando. Sí, sí. Si no hay un cambio de precedente, pues entonces sencillamente las conclusiones de él son las que valen. O sea, sí, a la luz del precedente que hay, si un abogado tiene una discusión con su cliente por el pago de los honorarios y, ojo, demuestra que, aunque demuestre que ha realizado su trabajo, que ahí yo creo que está el punto clave, como quiera igual tendrá que demandar por la vía civil ordinaria y, como bien dice Edgar, un litigio que tendrá que recorrer todas las instancias y, llegado el caso, llegar hasta el Tribunal Constitucional con motivo de una revisión constitucional de decisiones judiciales. ¿Qué sería lo más deseable entonces? Porque yo, claro, he dado mi opinión, pero no es que estoy pensando que Edgar lo ha dicho mal, lo ha dicho perfectamente. Yo le digo que esas conclusiones, que sí son válidas, son preocupantes, porque no debe ser quizá la finalidad de que el abogado pueda cobrar su honorario. ¿Cuál sería la interpretación más idónea o más deseable, tomando en cuenta esa naturaleza jurídica de que se trata, ¿no? De que simplemente es liquidar honorarios? ¿Cuál sería el procedimiento más deseable? ¿Qué piensan ustedes? Mira, yo quiero decir lo siguiente. Yo pienso que es hacer distinciones y no generalizar, como mi juicio hizo la Suprema Corte de Justicia cuando dijo que era un contrato sinalagmático como otro cualquiera y que en todo caso había que demandar. Creo que esas son dos generalizaciones que no deben ser aplicables al caso. A mi juicio, hay que distinguir las siguientes situaciones. Número uno, si el abogado se beneficia de una sentencia que pronuncia la distracción de costas, puede solicitar la liquidación de las costas, conjuntamente con sus honorarios, para cobrarle tanto a la parte sucumbiente como a su propio cliente, llegado el caso. Número dos,
Si el abogado que ha llevado un proceso ante un tribunal ha suscrito un pacto de cuota litis con su cliente, puede solicitar la liquidación de sus honorarios conforme al cuota litis, pero solo para cobrarle a su cliente, porque la otra parte pues es tercero en esa relación contractual. Número 3, si el abogado ha efectuado para su cliente, para beneficio de su cliente, diligencias y gestiones en un procedimiento que no termina en una condenación en costas, sea porque no es un procedimiento contencioso, sea porque siéndolo se haya extinguido, etcétera. Si ese abogado ha suscrito con su cliente un pacto de cuota litis, puede solicitar la liquidación de los honorarios en virtud del mismo, pero, solo si prueba que ha efectuado las diligencias para las que ha sido apoderado conforme el mismo contrato. Por vía graciosa. No, bueno, es que solicitarlo al juez de su domicilio, como dice el artículo 9, párrafo 3 de la ley. Y luego, pues la parte que tenga motivo de queja, como dice el artículo 11, puede ejercer la impugnación y ahí se vuelve contradictorio. Yo quiero mencionar algo también, Miguelina. Realmente uno habla como abogado en ejercicio y realmente es verdad, somos partes parciales, lo confieso. Miren lo siguiente, la ley no está, incluso no es fortuito que la ley 302 hable de la impugnación del estado de cosas, porque da por hecho que con el contrato de cuota litis es una relación interpartes que incluso la ley se dedicó a expresamente establecer que se le impone al juez. Ese es el mundo, el régimen de los contratos del artículo 1134. El contrato es ley de las partes y el contrato de cuota litis es uno. Incluso el carácter sinalagmático que critica Benjamín es un contrato sinalagmático, hay obligaciones interpartes. Lo que pasa es que es un contrato sinalagmático especial me luce a mí sumamente injusto, que es la conclusión a la que llegó Edgar, que son las que nos conducen a la sentencia y por eso se provocó este conversatorio, que me luce sumamente injusto que tú has recorrido todo un proceso, primera instancia, segunda instancia, recurso de casación de cuidados y Tribunal Constitucional, para entonces cobrar tu honorario ante un cliente que se resiste a pagártelo y tener el mismo viacrucis. El mismo hecho de que la ley no haya previsto procesos de impugnación de cuota litis es porque se parte de la idea de que ese es un acto entre partes. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Es cierto que ese contrato lo redacta quién, una parte interesada, que es quién, el abogado, con cláusulas penales gravosas. Y que en el obligamiento que tiene el cliente no se dedica y no se detiene a revisar el contenido de muchos contratos en cuotas litis que son abusivos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero el tema es que entonces ponernos a recorrer todo ese proceso de doble grado de jurisdicción para cobrar unos horarios más que ganados con los tiempos que duran los procesos en los tribunales, me luce una situación sumamente injusta. Edgar, para terminar, Miguelina, para terminar simplemente la idea que estaba desarrollando, decir que si existe una contestación y el tribunal apoderado se declara, o sea, si existe una contestación sobre las costas y honorarios como sobre el pacto de cuota litis, es decir, una contestación sobre la obligación de pagarlos, entonces sí se trata de una cuestión que debe ser resuelta en un tribunal ordinario, sea porque el abogado había desapoderado al cliente, sea porque ese abogado no fue que hizo las labores, etcétera. Bien, lo otro, la homologación pura y simple de un pacto de cuota litis siempre debe ser rechazada. Yo me quedo con el criterio que tú y yo tuvimos aquella vez cuando estábamos de jueces en primer grado. Y finalmente, con eso termino, la convención del pacto de cuota litis que fije cláusulas penales para el caso de desapoderamiento es válida, pero su reclamación no es por vía de la ley de honorarios de abogados, sino por la vía ordinaria, es la verdad. Bien, gracias por esa intervención. Al equipo, por favor, que me den entrada al licenciado Víctor de León, que se quedó fuera y quedó en espera de que el equipo le dé entrada, por favor. Edgar, yo sé que las conclusiones que tú has llegado son correctamente interpretadas de la misma sentencia. Eso es lo que dice la sentencia y es correcto. Pero también me gustaría escuchar brevísimamente tu opinión. ¿Tú crees que este es el procedimiento más idóneo de acuerdo a lo que se trata? No, yo creo que el procedimiento debe ser más claro.
pero no es un tema de la Suprema, es un tema de la ley. Y puedo decir que quizás hace falta una ley más moderna que regule las relaciones entre los abogados y sus clientes, porque es que el ejercicio va en diferentes etapas, no solamente es litigio, también está la parte de la consultoría, también está la parte de la asesoría, y una ley de 1964 no se ajusta a la realidad del año 2021. Entonces, mientras tengamos reglas un poquito más claras, la interpretación es más exegética o más literal. Correcto, es correcto. Bueno, para darle participación al público, porque hasta ahora las preguntas han sido mías. Pregunta por aquí el joven Ángel Francisco Morla, ¿por qué se confunde cuota litis con contrato de prestación de servicio? Benjamín, creo que tú hablaste de eso. Bueno, yo diría que simplemente me acojo a lo que dije en la intervención original, o sea, el pacto de cuota litis es un pacto que lo puede suscribir un universo muy reducido de ciudadanos, porque es un pacto que solo pueden suscribir los abogados con sus clientes. Y de ahí precisamente veo yo la especialidad del contrato, o sea, no lo pueden suscribir todos los miembros de una comunidad determinada, sino solamente los abogados con sus clientes para la ejecución de un mandato de representación profesional específico y remunerado. Entonces ya lo otro de prestación de servicios es una noción mucho más amplia que cabe en cualquier relación contractual o en cualquier relación de mandato. Así es, así es. Otra pregunta o un comentario que alguien hizo es que por qué no se indexaron así como se indexaron la multa con la ley 1207, que por qué indexar las tasas. ¿Qué tú opinas, Ilona? Él mismo responde, él mismo está respondiendo para hacer ese proceso de indexación. Tuvo que intervenir una ley. Entonces, justamente en su momento y en varios intentos, la misma Suprema Corte de Justicia ha ido en auxilio del abogado, no vamos a atacarlo aquí, para de alguna manera actualizar esos montos tarifarios que por ser sumas de dinero están llamados a cambiar en el tiempo. Lo que le faltó a la ley en aquella ocasión fue un párrafo tal vez de aplicación de un índice de actualización de los montos, pero mientras tanto, lo que quedamos es tal vez a la venia de la Suprema Corte de Justicia de turno, un auto del magistrado Mariano Germán para hacer un ajuste. Hubo una decisión de la tercera sala donde se aplicó una tasa, pero también viene una sentencia en 2019 que dijo que no se aplicaban tasas, que tiene que ser una ley. Entonces, mientras tanto, vamos en el bamboleo hasta que se modifique formalmente y se actualice esta ley de alguna manera. Sí, otra pregunta que tengo para Edgar, a ver qué me da su opinión, es, esto sabemos que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia no tienen, al igual que de las dictadas por el Tribunal Constitucional, efectos vinculantes. Este procedimiento, esta interpretación, ¿será necesariamente impuesta? ¿Se debe imponer? ¿Los jueces deben acatarla o es simplemente una consideración para que los jueces determinen si lo aplican o no lo aplican? Bueno, hay que recordar que el artículo 2 de la Ley de Procedimiento de Casación establece que la Suprema Corte de Justicia, en el dictado de sus sentencias, se establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia. Entonces, la forma en que tiene la Suprema Corte de Justicia de mantener la unidad de la jurisprudencia es cuando los casos le lleguen. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional, que per se son vinculantes, a pesar de que no sea para un caso o para otro caso puntuales, sino para el caso de la Suprema Corte, el control o la manera que tiene la Suprema Corte de manejar la unidad de la jurisprudencia o el precedente vinculante de ella misma es cuando los casos le llegan. Entonces ahí tendría la Suprema, entonces casar la decisión y evidentemente que en una nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia el precedente pudiera cambiar. Damos otra vez la bienvenida a Víctor León acá. Hola, se perdió un poquito las preguntas. Sí, yo vi algunas en YouTube respecto a la anterior.
que la profesora Ilona decía con el tema de por qué no se han adecuado, básicamente por el tema de la ley, pero sí he visto que en materia penal y en materia laboral, como sí se contempla la indexación en el Código de Trabajo y en el Código Procesal Penal, creo que hubo una decisión inicial que sí lo admitió. En materia civil hubo una que dijo que no, la última que yo conozco, por el tema de que la ley no lo prevé, la indexación. Entonces, en ese caso, bueno, la Suprema no puede actuar en contra de la ley, no puede juzgar en contra de la ley. Pero cuando la misma ley de la materia te contiene un procedimiento de indexación, ahí pudiera haber un mecanismo que la jurisprudencia pudiera auxiliar. Ahora bien, en un caso civil, yo recuerdo que la parte estaba alegando básicamente que había una violación al principio de igualdad, porque en materia penal sí se puede indexar, a pesar, ¿verdad?, de que sabemos que la ley lo establece, y en materia civil no. Bueno, que tenemos un código bien antiguo, el de procedimiento civil y el civil, si al final de cuentas ambos están haciendo un trabajo como abogados. O sea, ahí la distinción realmente que posiblemente que no se corresponda, a pesar de que sabemos que es un tema legal más que todo, no jurisprudencial. Por último, licenciado León, usted se refirió a ese aspecto constitucional de esa sentencia que hemos estado analizando. ¿Usted cree que si eso fuera al Tribunal Constitucional, cuál sería la suerte? Sabemos, hay un precedente interesantísimo del TC que dice que las interpretaciones no son objeto de un recurso, por ejemplo, de acción directa, de inconstitucionalidad. Pero si fuera por revisión constitucional, ¿cuál cree usted que podría ser la suerte de esa sentencia? Bueno, realmente es difícil uno predecir, porque verdad, 9 de 13 jueces que se pongan de acuerdo, pero yo entiendo que los jueces pudieran tener otra visión en cuanto al tema de cómo se ejecuta ese acto, de cómo se cobra ese quota litis, de que no sea a través de una demanda, y obviamente en el tema de la interpretación, yo entiendo que ahí el tribunal sí pudiera contribuir con lo que yo planteaba anteriormente, de que en ese tipo de norma, que es una regla que de fácil interpretación, que no contiene principios ni valores, la que corresponde sería una interpretación literal, y la Suprema fue más allá en una interpretación teleológica. Así que entiendo que posiblemente el tribunal podría anular una decisión al respecto, pero obviamente eso es en el ámbito especulativo. Bien, señores y señora Ilona, gracias en nombre de la Escuela de Derecho por su participación, por todas esas aclaraciones. Gracias a cada uno de los que se han conectado por YouTube para seguir la Escuela de Derecho de Santo Domingo. Y aprovecho para recordarles que la Escuela de Derecho tiene aula abierta todos los miércoles con interesantísimos conversatorios como esto, y también que en septiembre pues iniciamos un nuevo año académico. Hay muchas maestrías interesantes, así es que lo dejo ahí con Héctor Aliés. Gracias, y de mi parte, buenas tardes o buenas noches. Bueno, ha sido un conversatorio extraordinario, ideas bien organizado, cada quien habló y presentó su opinión respecto al precedente discutido, y creo que nuestros estudiantes lo han aprovechado. Esto es un tema que, como hemos visto, impacta directamente en el quehacer jurídico del abogado litigante del día a día. Es un conversatorio que por igual ha traído distinciones conceptuales importantes entre ese estado de costas, lo que es el contrato de quota litis, lo que es la homologación y todos esos términos. Me encantó igual la participación de Víctor en cuanto a las reglas jurídicas y desde el punto de vista de la aplicación del derecho constitucional y de la interpretación. Ilona fantástica en cuanto a la naturaleza de este contrato. Benjamín, que estamos esperando ese artículo en Gaceta, que ha sido un crítico, pero creo que con argumentos válidos, coherentes y bien articulados de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Edgar con un manejo, un gran manejo del precedente y de todo lo que esto implica. Yo creo que es una oportunidad de
de que esto va a llegar, y yo sé que los jueces de la Suprema Corte de Justicia van a ver este conversatorio, y lo importante es esto, o sea, todos estamos para aportar y la academia está para aportar este tipo de discusiones. Y eso es lo relevante de todo esto. No quién tiene la razón, ni mucho menos. Y hay algo que llama la atención de la sentencia discutida, y es que no tuvo voto disidente. No tuvo voto disidente, fue una decisión firmada por todos los jueces que componen la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y eso debe de llamar la atención, de que grandes abogados, grandes magistrados hayan entendido el por qué era necesario hacer ese cambio y ese giro en la jurisprudencia. Sin embargo, el debate y la discusión sigue abierto, todos aportando, y lo importante es que esto queda, que esta contribución y esta colaboración de todos nuestros panelistas queda a través de Pucamaima TV para revisión de todo interesado. Me permito agradecer nuevamente a la moderadora Miguelina Ureña por el fantástico trabajo de siempre. A mí me encanta ver a Miguelina tomando las riendas de actividades académicas como esta, y la aceptación a colaborar, tanto de el profesor Benjamín Rodríguez, la profesora Ilona de la Rocha, el profesor Edgar Torres, Víctor León y todos los que han colaborado. Igual agradecer, reitero, al comité de estudiantes, que estos chicos se fajan en los aspectos logísticos. No es fácil semana tras semana tratar de llevarle a toda nuestra comunidad temas interesantes y temas para la sana y libre discusión de ideas. De mi parte, invitarlos a que sintonicen con nosotros la próxima semana, el próximo miércoles, en una nueva actividad de esta Escuela de Derecho y de su comité de estudiantes. Les deseo a todos muy feliz noche y nos vemos pronto. Sigan cuidándose, mantengan en salud, distanciamiento, mascarilla, que esto aún no termina. Y es importante cuidarnos para que nos podamos ver pronto. Hasta entonces, muchas gracias.